Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con un texto antiguo, fascinante y, bueno, a veces un poco árido a primera vista, el capítulo 36 del Génesis. Tenemos delante un capítulo que es casi todo genealogías, listas de gobernantes. Nuestra idea hoy es desentrañar un poco la historia temprana que nos cuenta. Nos centraremos en Esaú, claro, también llamado Edom, y en la gente de la tierra de Seir. Parece denso, sí, pero vamos a intentar sacar las claves. Exacto. Y es que estos capítulos, que a veces nos saltamos un poco al leer, son fundamentales. En textos como el Génesis, funcionan como mapas de identidad, ¿sabes? Establecen quién es quién, derechos, conexiones familiares y sientan las bases de las narrativas. Aquí vamos a ver cómo se construye esa historia de los edomitas, los descendientes de Esaú. Perfecto, pues vamos allá. Empecemos por el principio. Esaú, su familia más directa, antes de que Edom fuera, bueno, un pueblo como tal. El texto arranca ya identificándolo, ¿no? Esaú es Edom, y nos presenta a sus esposas cananeas, Ada, Aholibama y Basemat, que era hija de Ismael. 3 mujeres de orígenes, bueno, bastante distintos. Eso ya nos dice algo. ¿Alguna estrategia de Esaú en Canaán, quizás? Pues fíjate, es un punto de partida muy interesante. Esa diversidad de esposas conecta a Esaú con grupos influyentes de la zona. Por un lado los eteos y heveos, a través de Ada y Aholibama, y por otro, y esto es crucial, con la línea de Ismael, el otro hijo de Abraham, a través de Basemat. Así que, bueno, no es solo un tema familiar, ¿entiendes? Dibuja a Esaú como alguien que ya está estableciendo alianzas, integrándose en ese tejido social y político tan complejo de Canaán y sus alrededores. Entendido. O sea, ya se estaba posicionando. Y de estas uniones nacen sus primeros hijos allí, en Canaán: Elifaz, Reuel, Jeús, Jalam y Coré. Pero entonces, llegó un momento que parece clave. Esaú toma a toda su gente, sus rebaños, sus bienes, todo lo que había conseguido en Canaán, y se marcha. Se va a otra tierra, lejos de Jacob, su hermano. Una separación importante. Sí, y la razón que se da es, bueno, es fundamental. No se habla aquí de un conflicto directo entre ellos, ojo. Es algo muy práctico, porque los bienes de ellos eran tantos que no podían habitar juntos. La tierra que compartían, donde eran extranjeros, no daba para sostener la prosperidad de los dos. Imagínate la escena, ¿no? 2 campamentos enormes, repletos de ganado, de gente, que simplemente ya no caben. Es una separación casi forzada por la propia abundancia. Vaya, una separación por éxito económico, podríamos decir. Suena casi, no sé, moderno. ¿O era algo habitual en estas narrativas? Era un motivo muy real, en sociedades que dependían del pastoreo y se movían. La capacidad de la tierra para sostener grandes rebaños siempre ha sido limitada. Y esta separación, motivada por la prosperidad, también sirve, narrativamente hablando, para marcar los destinos distintos de los 2 hermanos y los pueblos que van a fundar. Jacob, que será Israel en Canaán, y Esaú, que es Edom en Seir. Y es en los montes de Seir donde se establece finalmente. El texto insiste mucho en esto, lo repite varias veces. Esaú es Edom, y lo llama padre de Edom en los montes de Seir. Parece que quieren fijar bien esa conexión. Absolutamente. Esa repetición es enfática, sella esa triple identidad. La persona, Esaú, el pueblo, Edom, y el territorio, esa región montañosa de Seir. Es como la partida de nacimiento de la nación edomita en su tierra. Vale. Esaú ya está en Seir, y ahora el capítulo se sumerge de lleno en las genealogías de sus descendientes, los edomitas propiamente dichos. Se detallan los hijos de Elifaz, que era hijo de Ada, y de Reuel, el hijo de Basemet. De Elifaz vienen Temán, Omar, Sefo, Gatán, Cenaz, y aquí, ojo, un detalle importante. Una concubina llamada Timna le da a Amalek. Y mucho ojo con este Amalek. No es un nombre cualquiera en la lista. Este nombre va a resonar muchísimo en relatos bíblicos posteriores. Amalek se convertirá en el antepasado que da nombre a los amalecitas, uno de los enemigos, bueno, más acérrimos, más persistentes de Israel. Y aquí, en la genealogía fundacional de Edom, ya se está plantando esa semilla de futuros conflictos. Es fascinante cómo estas listas, que parecen tan neutras, pueden contener estas bombas de relojería narrativas. Impactante, sí. Luego vienen los hijos de Reuel, Nahat, Sera, Sama, Mitza.
Y se recuerdan también los hijos de Aholibama, Jeús, Jaalam y Coré. La estructura parece muy ordenada, ¿no? Por línea materna. Exacto. Agrupa a los descendientes según la esposa de Esaú de la que provienen. Primero los de Ada a través de Elifaz, luego los de Basemat, vía Reuel, y los de Aholibama directamente. Esto no solo sirve para organizar la información, sino que subraya cómo cada esposa fue la matriarca de una rama principal del pueblo edomita. Y no solo lista hijos. A muchos se les llama jefes. En hebreo creo que es aluf, ¿verdad? Se enumeran los jefes de la línea de Elifaz, incluido Amalek, los de Reuel y los de Aholibama. ¿Qué implica este título, jefe? El término aluf es muy significativo. Sí, parece derivar de una raíz que significa 1000 o también clan. Sugiere líderes de clanes, quizá jefes de divisiones tribales o incluso unidades militares tempranas. Lo interesante es ver cómo la genealogía se traduce directamente en una estructura sociopolítica. Estos nombres no son solo individuos en un árbol familiar, representan las unidades que forman el pueblo edomita en su nuevo territorio, en Seir, en Edom. Es la nación organizándose, vamos. Pasamos de la familia a la tribu ya organizada. Pero la narración, bueno, da un giro interesante. No se centra solo en los recién llegados, los edomitas. Introduce a otro grupo, los hijos de Seir, Oreo, y los describe como moradores de aquella tierra. ¿Por qué incluir a los habitantes anteriores? ¿Es solo un dato histórico o tiene otra intención? Yo creo que es un elemento crucial y diría bastante honesto del relato. El texto reconoce, de forma explícita, que la tierra de Seir no estaba vacía. Había gente allí antes, los oreos, asociados a un antepasado llamado Seir. Incluirlos cumple varias funciones, me parece. Por un lado, da un contexto histórico más completo. Por otro, sugiere una historia de asentamiento compleja. Convivieron, hubo conflicto, se asimilaron y quizá incluso legitima la presencia edomita al mostrar las conexiones que se van a establecer, como ahora veremos. Entendido. Se listan los hijos de este Seir Oreo. Lotán, Sobal, Zibeón, Aná. Anda, y aquí otro detalle curioso sobre este Aná. El texto dice que es el que descubrió las aguas termales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. Un pequeño apunte biográfico en medio de la lista. Casi parece un guiño. Exacto. Esos detalles son como pequeñas joyas. El descubrimiento de las aguas termales por Aná, o la mención que se hacía antes de que Timna, la concubina de Elifaz y madre de Amalek, era hermana de Lotán, uno de estos hijos oreos de Seir. Todo eso da vida a la genealogía. Sugiere que había tradiciones orales, historias locales asociadas a estas figuras. Y lo más importante, como en el caso de Timna, o el hecho de que una de las esposas de Esaú, Aholibama, resulta que es nieta de Zibeón Oreo, el padre de Aná. Todo esto muestra que hubo interconexiones, incluso matrimonios, entre los edomitas, descendientes de Esaú, y los oreos que ya estaban en Seir. No eran dos mundos completamente separados. Entendido, claro. Hubo mezcla. El texto luego sigue detallando una lista larga de descendientes de estos hijos de Seir. Nombres como Ori, Emam, Albán, Manahat, Ebal. Son muchísimos. En lugar de leerlos todos, podemos decir que el texto establece claramente unos 7 linajes principales oreos. Precisamente, lo importante es que se les da una estructura genealógica completa, muy similar a la que se da a los edomitas. Y de forma paralela a los edomitas, se enumeran también los jefes de los oreos. Lotán, Sobal, Zibeón, Ana, Disón, Eser, Disán. Y se les vincula sus dominios en la tierra de Seir. De nuevo, la genealogía ligada a la jefatura y al territorio. Es que esa presentación paralela de ambas genealogías y listas de jefes edomitas y oreos es muy elocuente. Pinta un cuadro de dos grupos estructurados que coexisten, interactúan y probablemente se van fusionando en la misma tierra. El texto no nos cuenta los detalles del proceso, pero sí presenta a ambos como parte integral de la historia temprana de esa región que acabará llamándose Edom. Vale, tenemos clanes edomitas y clanes oreos, cada uno con sus jefes, en la tierra de Seir, que ahora es Edom. Pero la historia política de Edom no se queda ahí. El capítulo da un salto y presenta una lista de reyes que reinaron en Edom. Y aquí viene una frase que el texto parece subrayar, ¿no? Antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Esto parece colocar a Edom en una posición de anterioridad política respecto a Israel. Exactamente. Esa frase
es de una importancia capital si miramos el relato bíblico en su conjunto. Sitúa cronológicamente la existencia de una monarquía ya establecida en Edom como anterior a la aparición de la monarquía en Israel, que tradicionalmente empieza con Saúl, mucho más tarde en la narrativa bíblica. Esto le otorga a Edom una antigüedad y una entidad política formal notable. Lo presenta como un reino ya constituido, mientras que Israel, según este texto, todavía no lo era. Es un dato potente, desde luego. Y se enumeran los reyes. Suelen dar el nombre, el padre, a veces la ciudad de origen o algún dato. No vamos a detallar cada uno, pero es una sucesión de unos 8 reyes. Empieza con Bela, hijo de Beor, de Dinaba, luego Jobab de Bosra, Usán de Temán, Hadad, hijo de Bedad, del que se dice que derrotó a Madián en Moab, fíjate, un apunte militar, Samla de Masreca, Saúl de Rehobot, Baal-Hanán, hijo de Acbor, y termina con Adar de Pau, del que incluso mencionan a su esposa. Lo interesante de esta lista, si te fijas, es que no parece una dinastía hereditaria sencilla. Los reyes vienen de padres diferentes y de ciudades distintas dentro de lo que sería Edom: Dinamá, Bosra, Temán, Abit, Mazreca, Rehobot, Pau. Cada reinado parece que termina con la muerte del rey anterior, bueno, excepto quizá el último caso donde no se menciona explícitamente. Esto podría sugerir diferentes cosas. Quizá una monarquía electiva entre los jefes de los clanes más poderosos, o tal vez una rotación del poder, una estructura política más compleja que una simple línea de sucesión padre-hijo. Y el detalle militar sobre Hadad añade esa capa de historia política, de relaciones con los vecinos. Un primer esbozo fascinante de la historia política temprana de Edom, sí. Y para cerrar el capítulo, volvemos a los jefes. Otra lista de jefes después de los reyes. ¿Qué función cumple esta última enumeración? ¿Parece un poco repetitivo? Es una buena pregunta. El texto dice que son jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres. Menciona unos 11 nombres: Timna, Alba, Yetet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mipsar, Magdiel, Iram. Algunos nombres nos suenan, ¿verdad? Timna, Aholibama, Cenaz, Temán. Esta lista final podría representar varias cosas. Quizá una organización posterior de los clanes edomitas, con una base más geográfica o administrativa, eso de por sus lugares, dentro del territorio ya consolidado de Edom. Tal vez sea un resumen de los clanes principales que existían en la época en que se compiló el texto, o incluso podría referirse a los jefes que sucedieron a esa monarquía temprana o que coexistieron con ella. Sea como sea, cierra el círculo volviendo a la estructura de clanes y reafirmando la identidad central que ha guiado todo el capítulo. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Bien, pues, hemos recorrido un camino denso, sí, pero creo que revelador. El linaje de Esaú, que es Edom, su separación de Jacob, impulsada por la prosperidad, nada menos, el asentamiento en Seir, el reconocimiento y la interacción con los habitantes óreos, esa sorprendente lista de reyes edomitas que, según el texto, precedieron a los de Israel, y las diversas listas de jefes tribales que reflejan organización social y política. Entonces, mirando el conjunto, ¿cuál dirías que es el gran mensaje detrás de esta aparente avalancha de nombres? Pues, lejos de ser una simple lista, este capítulo es una construcción muy deliberada de la identidad, de la memoria histórica y de la legitimidad de la nación edomita. Establece de manera muy metódica quiénes son, que son descendientes de Esaú, de dónde vienen, que es de la familia patriarcal, pero separados de Jacob, quiénes estaban antes o con ellos, que son los horeos, con quienes además se mezclan, y cómo se organizaron política y socialmente desde muy temprano, con jefes de clanes y hasta una monarquía antigua. En el gran tapiz que es el Génesis, dedicarle todo este detalle a Edom, que es el pueblo hermano de Israel según la tradición, le confiere un peso, una antigüedad y una entidad propia muy significativa desde el origen mismo de la narrativa. Vamos, que no es un actor secundario en sus inicios. Queda claro que saltarse este capítulo al leer el Génesis sería perderse una pieza importante del puzzle, ¿no? Sin duda alguna. Es un testimonio compacto, pero muy denso, sobre la formación de una nación vecina clave para Israel. Habla de sus estructuras de poder, de su lugar en la historia regional, tal como lo recordaba o, y esto es quizá más revelador, tal como lo quería presentar quien escribió o compiló este texto. Le otorga a Edom una historia profunda y compleja desde el principio.
Y esto nos deja quizá con una reflexión final para darle una vuelta. El texto dedica un espacio y un detalle considerables a establecer la genealogía, la estructura social, incluso la monarquía temprana de Edom, un pueblo que, como bien sabemos por relatos bíblicos posteriores, a menudo va a estar en conflicto o en tensión con Israel. ¿Qué podría sugerir esta inclusión tan prominente y detallada de Edom aquí, en el Génesis, sobre cómo se percibía originalmente la relación entre estos dos pueblos? Quizás apunta a una relación vista inicialmente como mucho más compleja, profundamente entrelazada por lazos familiares, por orígenes compartidos, una historia común, aunque luego divergente, que va más allá de los conflictos que marcarían su futuro. Es algo sobre lo que meditar al valorar el propósito de este capítulo dentro del libro.